elevado los niveles de exigencia democrática. Es decir, a medida que la crisis golpea a la ciudadanía, golpea sobre todo a ciertos sectores que son los más precarios, es decir, la gente que tenía una posición más endeble dentro del mercado de trabajo, gente joven sobre todo, mujeres. La reacción social que esto produce es una elevación de los niveles de exigencia. Y entonces hay una menor tolerancia con la corrupción y se producen fenómenos curiosos, por ejemplo, que cuando se destapa el escándalo de las tarjetas Black, la reacción de los aludidos, de los implicados en el escándalo, es decir, bueno, si esto siempre se ha hecho, ¿por qué nos toca a nosotros? Si nosotros conocemos a mucha otra gente que también hacía lo mismo, ¿no? Y la respuesta era, bueno, pues os tenéis que fastidiar porque ahora los niveles de exigencia se han elevado, ¿no? Esto ha pasado claramente con la corrupción, es decir, hoy hay comportamientos políticos que consideramos escandalosos que hace 20 años se consideraban relativamente normales. Precisamente porque la crisis ha producido un malestar y un dolor profundo en segmentos muy amplios de la sociedad civil, también ha aumentado la intolerancia con la colonización partidista de las instituciones, es decir, cosas que antes nos parecían normales de intervención política del Consejo General del Poder Judicial en el nombramiento de jueces, por ejemplo, hoy resultan más cuestionables, ¿no? Y luego también ha habido una insatisfacción creciente con la falta de porosidad o con lo que podríamos llamar la impermeabilidad del sistema político a las demandas sociales. Aquí una ilustración muy sencilla sería la de los desahucios sociales, la de los desahucios de vivienda, ¿no? Con la crisis económica, la sociedad comienza a mostrar una situación muy profunda con la inacción de los partidos políticos ante el drama de los desahucios, ¿no? Y se crean diversas plataformas, diversas organizaciones desde la sociedad civil que tienen un impacto claro en la política española, a pesar de lo cual, y esto yo creo que es un reflejo muy bien de los problemas que tiene la democracia española, todavía al día de hoy, es decir, más de 10 años después del comienzo de la crisis, sigue sin estar resuelto legislativamente el problema de los desahucios y los problemas de vivienda que hay en España. Ha bajado algo la incidencia de los desahucios, pero no ha sido, creo, y esto es discutible, pero yo creo que no ha sido por desarrollos legislativos, sino que ha sido más bien porque las propias entidades financieras temen los efectos reputacionales de verse envueltas en desahucios que son muy traumáticos en muchos de los casos. Entonces, una hipótesis alternativa sería simplemente decir que los niveles de exigencia han cambiado en España como consecuencia de la crisis y que esto ha dejado al descubierto los problemas que arrastraba la democracia española desde sus orígenes. Bien, esto es posible, pero yo creo, y esto es lo que estoy dándole vueltas, estoy empezando a darle vueltas, por lo tanto lo que ofrezco aquí pues son puras hipótesis de trabajo que a lo mejor no tienen demasiado recorrido o no tienen una coherencia interna muy elevada, que lo que se está produciendo en España desde hace ya algo más de 10 años es una regresión democrática, que no tiene que ver exactamente con el legado franquista ni con la herencia de la transición, aunque hay al final intentar establecer algunas vías de conexión. Claramente hemos visto a través de los datos que el sistema democrático ha perdido calidad con respecto a la etapa inicial, vamos a decir, por ejemplo, a los años 80, que es cuando la democracia ya está consolidada, es decir, hasta el año 81, desde el golpe de Estado, la democracia española todavía no está claro que pueda sobrevivir indefinidamente. A partir del año 82, la victoria del PSOE con un 48% del voto, eso ya sí, ahí se produce ya una consolidación de las expectativas de todos los actores políticos que asumen que la democracia ya va a permanecer en España. Y esta pérdida de calidad es consecuencia de la incapacidad del sistema para reformarse a sí mismo. Apenas ha habido reformas institucionales en estos 10 años, no ha habido reformas de calado que puedan señalarse, o todas las reformas que ha habido son reformas económicas que han producido un aumento de la desigualdad social y económica. Pero lo que más me interesa destacar, y
y esta es la parte más discutible, es si lo que se ha producido en estos años es un estrechamiento del sistema. Es decir, que el rango de lo aceptable, de lo que se considera legítimo dentro del sistema político, se ha ido empequeñeciendo con el paso del tiempo. ¿Por qué se ha producido este estrechamiento? ¿Por qué hoy muchas de las cosas que antes nos parecían concebibles hoy nos resultan ilegítimas, nos resulta que están más allá de los límites de lo que cabe considerar? Esa es la cuestión que hay que discutir. Creo que la relación de eso con el franquismo de transición es remota, pero no inexistente, pero luego llegaré al final a hablar de ese asunto. Entonces, me gustaría mostrar algunos ejemplos de cómo funciona esta regresión democrática, este estrechamiento de lo posible, que no es exclusivo de España, pero que yo creo que en el caso español se da con especial intensidad. Voy a mostrar tres ejemplos, ejemplos que no son exactamente anecdóticos, pero tampoco son ejemplos sistemáticos, que es el asunto de la seguridad o del terrorismo en España, cómo se concebían las negociaciones con el terrorismo en los años 80 y en la actualidad, o en el siglo XXI, la evolución de la libertad de expresión y el asunto de la centralización del Estado. Son simplemente ejemplos en estos momentos, y esto lo tendría que desarrollar empíricamente de forma mucho más exhaustiva, pero son simplemente las ideas que me rondan por la cabeza sobre cómo mostrar este estrechamiento del sistema político español. Voy a comenzar por la negociación con ETA. En la transición no hubo mayor cuestionamiento de las negociaciones entre el gobierno de la UCD y ETA político-militar. Yo no sé cuánta gente recuerda estas cosas, pero en el año 82 se produce un acuerdo bastante favorable a los miembros de ETA política-militar, con un acuerdo que en buena medida cierra el que entonces era ministro de Interior, Juan José Rosón, bien conocido en estas tierras, y Juan María Valdés, el abogado de ETA político-militar, vamos, el abogado de Euskadi Esquerra, ¿no? ETA político-militar era la rama original de ETA que sufre la extinción de ETA militar en el año 74, pero que no tiene la capacidad ofensiva que alcanza ETA militar durante el periodo de transición, y en algunos sentidos se parece más ETA político-militar a lo que eran los grupos revolucionarios de los años 70 en otros países, las Brigadas Rojas, la facción del Ejército Rojo, etc. Se parece más en el tipo de acciones que realiza que a ETA militar, que es un grupo estrictamente nacionalista, ¿no? Algunos de las acciones de ETA político-militar no tienen nada que ver con las de ETA militar. Por ejemplo, hacen una campaña a finales de los años 70 contra las películas las películas de destape, y entran en los cines diciendo que aquello es una explotación del cuerpo de la mujer, y tratan de boicotear la exhibición de películas de destape, ¿no? Este tipo de cosas a ETA militar jamás se le pasaron por la cabeza. El caso es que ETA político-militar realizó algunos atentados de gran impacto a finales de los 70 y comienzos de los 80. Por ejemplo, en el año 80 acaba con la vida de 2 cargos de Unión de Centro Democrático en el País Vasco, y en el año 79 una campaña en aeropuertos y estaciones con bombas de gran peligro, porque podían haber matado a muchos más civiles, pues matan a 5 ciudadanos. A pesar de ello, tras el golpe de Estado, ETA político-militar lanza una tregua temporal que luego rompe, y hay un sector importante, no en términos cuantitativos, pero sí por el papel que desempeñaban dentro de la estructura, que en el año 82 decide negociar con el gobierno para abandonar la violencia. Bien, esas negociaciones terminan con unos acuerdos bastante aceptables para los antiguos miembros de ETA político-militar, y en un año son indultados o son reinsertados sin cumplir las penas. Bien, este tipo de negociación, que se produjo justo antes de la llegada de los socialistas al poder, no despertó ningún tipo de controversia política. La propia Alianza Popular de Manuel Fraga le pareció un arreglo razonable. El contraste con lo que pasa en los años 2000 es impresionante. Después de 3 años de ausencia de violencia por parte de ETA militar, el último atentado mortal de ETA militar se produjo en el año 2003, en mayo de 2003,
En el año 2006 comienzan las conversaciones entre el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ETA militar y se forma el gran escándalo nacional, ¿no? Se produce una reacción muy intransigente por parte de los medios de comunicación y por parte de la oposición de la derecha, y los jueces adoptan una posición muy intervencionista en todo el proceso, tratando de obstaculizar su éxito. Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo aprueba la doctrina Parot, que luego tumba el Tribunal de Estrasburgo, ¿no? El actual ministro del Interior, que entonces era juez, Grande Marlaska, trata de sabotear todas las reuniones entre Batasuna, el gobierno, Batasuna y el PSE, y trata de hacer la vida imposible a los miembros de Batasuna para que no puedan tener éxito, no fructifiquen las negociaciones. El gobierno se siente tan constreñido, tan limitado por la oposición mediática y política al proceso de paz que ni siquiera se atreve a acercar presos. Acercar presos es una medida prácticamente inocua en relación a lo que había sucedido en 1982 en las negociaciones de Unión del Centro Democrático. Esta diferencia tan brutal entre lo que sucede en los años 2000 y lo que había sucedido en el año 82, yo creo que es un buen indicador de cómo se estrecha el margen de lo posible para un gobierno. Pero no solo para el gobierno, sino para el sistema democrático en su conjunto. Es decir, cosas que anteriormente habían resultado perfectamente aceptables para el sistema, 30 años después se consideran ilegítimas. Es muy interesante seguir, por ejemplo, la contraposición entre lo que ocurrió con la legalización de Batasuna en los años 80 y su ilegalización posterior en los años 2000. Herri Batasuna se registra por primera vez en el Ministerio del Interior en 1983 y la Fiscalía, siguiendo órdenes del gobierno, considera que no debe legalizarse Herri Batasuna, que tiene vínculos demasiado estrechos con el militar. Aquí hay unas declaraciones de Felipe González de junio del año 86 diciendo que los comportamientos de Herri Batasuna son delictivos. El gobierno de Felipe González estaba en contra de que Herri Batasuna pudiera concurrir a las elecciones como cualquier otro partido. Bien, eso no es tan distinto de lo que hemos visto después, pero lo que es muy sorprendente es la reacción del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo se opuso a los designios del gobierno, del Ejecutivo, y ordenó la legalización de Batasuna en el año 86. Esto hoy nos resultaría completamente impensable que el Tribunal Supremo actuara de esta manera. Pero todavía en los años 80 las cosas no estaban tan cerradas como están en la actualidad, ¿no? Posteriormente el Tribunal Supremo, cuando ETA ya estaba en su fase terminal, cambia completamente de criterio y en la aplicación de la Ley Orgánica de Partidos ilegaliza Batasuna, pero lo mismo sucede con la actuación penal del juez Baltasar Garzón desde la Audiencia Nacional, que también ilegaliza Batasuna por motivos ajenos a la ley de partidos, ¿no? La reacción del sistema judicial a Batasuna en los años 80, cuando ETA era realmente un peligro para la estabilidad del sistema político español, con los atentados de los coches bomba indiscriminados, y la reacción posterior cuando ETA ya está en un estado de decadencia final, es muy llamativa. ¿Cómo es posible que el Tribunal Supremo endurezca tanto, que el sistema judicial endurezca tanto la doctrina, la aplicación de la doctrina en época reciente, y en cambio en los momentos en los que ETA estaba actuando con mayor severidad, tuvo mayores reparos democráticos sobre qué hacer en esta cuestión? Si miramos la libertad de expresión, aquí el cambio es muy considerable. La aprobación de la ley Mordaza ha supuesto un retroceso importante de España en esta materia. Hemos visto una aplicación abusiva de los delitos de odio, es decir, los delitos de odio están pensados para proteger a minorías vulnerables, a minorías débiles, y en España los jueces lo están utilizando para endurecer las condenas a todos aquellos que realicen ataques verbales contra las fuerzas de seguridad, pero asimilar a las fuerzas de seguridad del Estado con un colectivo vulnerable, una minoría vulnerable, es casi una farsa, ¿no? Pero hay ya una jurisprudencia desarrollada al respecto. Ha habido también por parte de los jueces una interpretación mucho más laxa del delito de enaltecimiento de terrorismo. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los dos titiriteros que fueron encarcelados por representar una obra de teatro en la que se hacía una broma entre Al Qaeda y ETA.
Hemos visto también una expansión de los delitos contra sentimientos religiosos, es decir, las ofensas a la religión católica han sido penadas en años recientes como nunca habían sido penadas en el periodo anterior. Hemos visto cosas que no son muy graves desde el punto de vista constitucional o democrático, pero que son muy llamativas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo las fuerzas de seguridad han llegado a prohibir la exhibición de lazos amarillos en estadios de fútbol. Esto en una democracia resulta extraño que se pueda llegar a esos extremos, ¿no? Pero eso lo hemos visto en tiempos muy recientes. Hemos visto la retirada de cuadros en la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, en Arco, porque hacían alusión a la crisis catalana, al independentismo catalán, ¿no? Entonces, aquí ha habido un retroceso enorme en comparación con lo que sucedió en los años 80 y 90. Y, por supuesto, donde quizás se vea con consecuencias más graves este retroceso democrático, este estrechamiento de lo posible es en todo lo relativo a la centralización del Estado. Entonces podemos comparar, por ejemplo, la sentencia del Estatut del 2010 del Tribunal Constitucional con la sentencia de la LOAPA del año 82. Es decir, en el año 82 el Tribunal Constitucional impide que una alianza entre los grandes partidos españoles recentralicen la política tras el golpe de Estado, pero el impacto del golpe de Estado es la tentación natural de los partidos, reducir al máximo la descentralización, y el Tribunal Constitucional lo impide con la sentencia de la LOAPA. En el caso del Estatuto catalán, en el 2010 el Tribunal Constitucional emite una sentencia extremadamente restrictiva que sienta las bases para todo lo que viene posteriormente, es decir, la incapacidad del gobierno para negociar sobre este asunto, ¿no? La cerrazón absoluta del gobierno a tratar políticamente esta cuestión. La consecuencia principal de la sentencia del Estatuto es que desde entonces el Tribunal Constitucional cierra cualquier posible vía de evolución para una interpretación plurinacional del texto del 78, a la vez que el gobierno, amparado por las decisiones que se toman en Bruselas, en la Unión Europea, comienza a recentralizar de facto buena parte de las políticas con el pretexto del ajuste fiscal. Por último, a pesar de las demandas que proceden de las comunidades autónomas, el Estado central se ha resistido todo lo que ha podido, que es completamente, al desarrollo de mecanismos de lo que se llama en la jerga de la ciencia política la gobernanza multinivel, ¿no? La capacidad de acomodar intereses formulados o expresados en distintos niveles de la administración territorial de España. La conclusión es que el Estado se ha ido cerrando políticamente en temas como el terrorismo y la seguridad, en el reconocimiento de la plurinacionalidad y en todo lo relativo a la libertad de expresión. Y luego, yo no tengo datos, porque esto no he tenido tiempo todavía, pero la hipótesis principal es que esta cerrazón del Estado está íntimamente relacionada con un proceso de derechización de las élites de la administración que cualquier observador yo creo que puede advertir. Es decir, si comparamos las opiniones que expresan la Fiscalía del Estado, los jueces, los abogados del Estado, que tienen un poder enorme en el desarrollo de las políticas públicas, los inspectores fiscales, los técnicos comerciales, etcétera, lo que vemos es que se ha producido una tendencia hacia posiciones cada vez más conservadoras en materia política de todos estos cuerpos de la administración. Estos cuerpos de la administración tienen la capacidad de bloquear las decisiones de los representantes ciudadanos y las decisiones de gobierno y parlamento. A mí me asombra porque, haciendo un poco de trabajo comparado de distintos periodos, de distintas legislaturas, es la primera vez en los últimos 3 años, es la primera vez en que vemos que el Estado, el gobierno dice no podemos proceder porque el abogado del Estado nos dice que no. Bien, el abogado del Estado no tiene capacidad vinculante sobre el gobierno, pero el gobierno actual se está refugiando en las opiniones de los abogados del Estado que son al fin y al cabo no son más que funcionarios públicos para resistirse a hacer un cierto número de reformas e incluso de promesas electorales, ¿no? Por ejemplo, la publicación de la lista de amnistías fiscales, que fue una promesa de Pedro Sánchez tanto en campaña como antes de campaña,
y sin embargo dice que como el abogado del Estado no le deja, que él no puede hacerlo. Pero el abogado del Estado, insisto, es una opinión consultiva, es decir, ¿no? El abogado del Estado no tiene capacidad para frenar al gobierno. El gobierno puede hacerlo y luego enfrentarse a las reclamaciones judiciales que haya al respecto, pero el gobierno tiene discrecionalidad para hacerlo, ¿no? Entonces, en general, la idea es que el deterioro democrático de España se produce como consecuencia de este cierre del Estado, que tiene su contraposición en un cierre de la sociedad civil, que cada vez es más intransigente con respecto a libertad de expresión, plurinacionalidad y seguridad. ¿Y cuál es la causa de este cierre? Y con esto ya acabo. Una posible causa, como dije al principio, son estos legados históricos que proceden del largo periodo franquista y de la peculiar manera en la que se llevó a cabo la transición, pero hay otra posibilidad, que es la que quiero explorar con más calma, que tiene algo que ver con eso, pero que es distinto, que es el resurgimiento de un nacionalismo español excluyente. Es decir, la caída de la democracia española a partir del año 2008 coincide con un reforzamiento de un nacionalismo español de raíces muy hondas en la historia española, pero que había estado... pero que había estado más o menos dormido todo este periodo, ¿no? En las investigaciones de los sociólogos sobre el nacionalismo español, sobre todo en las de Jordi Muñoz, lo que se ve es que el nacionalismo español de los años 80, 90 y principios del siglo XXI es un nacionalismo relativamente integrador, de matriz cívica, no étnica, y que tiene una fuerte herencia católica. La mayor parte de la población española considera que el catolicismo forma parte de la identidad nacional española, pero que a pesar de eso es un nacionalismo relativamente abierto e integrador. Eso es lo que ha cambiado radicalmente en estos años. El nacionalismo español que ha surgido con fuerza, en parte motivado por la crisis catalana, pero yo creo que no solo por la crisis catalana, que las bases de ese nacionalismo español excluyente se sientan en la segunda legislatura de José María Aznar, la legislatura que va del año 2000 al año 2004. Ese nacionalismo español excluyente, que estaba apartado, que estaba dormido, tiene como característica principal un uniformismo muy exagerado. Es decir, busca la uniformidad ideológica en España, busca la uniformidad territorial y busca la uniformidad nacional. Con esto quiero decir que por la uniformidad ideológica, que no se puede consentir que se cuestionen ciertos principios de la historia española ni ciertas concepciones sobre cómo debe funcionar la articulación entre democracia y Estado de Derecho. Por uniformidad territorial me refiero a que, por supuesto, no se reconozca especificidad ninguna a las comunidades que cuentan con lengua propia, a las comunidades históricas, y por uniformidad nacional me refiero, evidentemente, a esta exigencia de que todo el mundo debe sentirse español igualmente y en todas partes, ¿no? A mí me impresionó otro día las declaraciones de Albert Rivera de que no se cansa, no se puede cansar de ser español, porque eso es un goce permanente, y que eso solo tenía, vamos, eso conecta directamente con las declaraciones, con el libro de José María Aznar, Cartas a un joven español, que yo he explotado mucho en algunos libros, porque es un tesoro de lo que es el nacionalismo español excluyente al que me estoy refiriendo aquí, en el que Aznar dice cosas como que no se puede dejar de ser español ni aun cuando uno está dormido. No sé muy bien qué significa ser español durmiente, pero ese tipo de frases que en los años 80 y en los años 90 habían resultado profundamente ofensivas o habrían resultado casi una provocación política, se han normalizado en España y son el fundamento de este nacionalismo que busca esta uniformidad del país, ¿no? Y que ha tenido su crisis más fuerte por el lado territorial y nacional a través de la resistencia o del desafío que ha supuesto la crisis catalana. La consecuencia de todo ello es que hoy por hoy los partidos solo son capaces de unirse con todo lo que tenga que ver con la seguridad nacional, es decir, posibilidad de terrorismo islámico o terrorismo de otro tipo, o ataques armados al sistema, etc., y con la defensa de la integridad territorial. Eso hoy por hoy es la argamasa del sistema político para mantener la democracia en funcionamiento. Eso es muy diferente de cómo funcionó la democracia española durante varias décadas, y por supuesto uno puede aquí establecer una conexión entre este, no me atrevo a llamarlo porque ya no es nacionalcatolicismo, es otra cosa, es un nacionalismo excluyente adaptado a los tiempos que corren, pero uno puede establecer una conexión entre el resurgimiento de este nacionalismo excluyente
y el periodo predemocrático, de eso no hay ninguna duda. La cuestión interesante, y es lo que me gustaría discutir aquí también, es por qué este nacionalismo excluyente ha estado dormido durante más de 3 décadas y ha resurgido con esta furia en estos últimos años, arrastrando al sistema democrático hacia una caída en su calidad que es detectada por los indicadores internacionales, no por el debate público nacional, donde se considera que España es una democracia modélica o paradigmática. Entonces, ¿por qué este nacionalismo español de raíz tan intolerante resurge ahora con la crisis económica, la crisis política que vive el país, y hasta qué punto era inevitable o no, dado el pasado histórico del país en el siglo XX, que sucediera así? Yo tengo que reconocer que para mí ha sido una sorpresa. Es decir, yo no estaba preparado, llevo muchos años tratando de analizar la política española, yo no estaba preparado en absoluto para que el nacionalismo español volviera con este ímpetu en este momento de la historia del país, pero creo que es así, aunque a lo mejor los presentes consideran que estoy exagerando el efecto político de ese nacionalismo. Bueno, muchas gracias, lo dejo aquí. Muchas gracias a ti. La verdad, yo creo que introduces, nos obligas a responder. Y yo antes de interpelar, mientras mis colegas y el público va pensando, a mí esta última pregunta, me recuerdo una respuesta que no hace mucho tiempo, en una conferencia en este mismo ciclo, con un título parecido, nos dio Ismael Sanz, ¿no? Y Aurora, mi compañera de despacho y de Cuitas, me está diciendo que sí, claro, porque Ismael Sanz efectivamente explica en qué consisten los legados ideológicos de ese nacionalismo. ¿Por qué? Es tu pregunta. Bueno, me voy a repetir algo de René Luca, que es intentar introducir una respuesta, ya que haces una pregunta tan directa, ¿no? Yo creo que efectivamente la combinación de todo lo que formulas permite encontrar respuestas, ¿no? Pero, y sobre todo yo creo que es potente la idea de que fue invisible durante 30 años, porque fue invisible. ¿Por qué fue invisible? Hombre, porque había un relato muy poderoso y muy incluyente, que era el relato de que veníamos de la dictadura a la democracia, que con libertad, que veníamos del aislamiento a Europa, y eso era evidente, todo el mundo nos encantaba, y del atraso a la humanidad. Y la insistencia entre dictadura, atraso y aislamiento y los bienes del presente, que eran tangibles, pues todo eso culmina y ese relato se convierte en no real, no auténtico, a partir de la crisis. Y ahí los umbrales cambian, porque la corrupción ya existía. Lo que cambia es el umbral, simplemente. Bueno, aceptarlo como hipótesis, habrá que demostrarlo. Pero luego, no puedo entrar en esta cuestión así a saco, pero me parece... hay algo que coincide con lo que, bueno, muchos nos preguntamos desde la historia, precisamente, incluso en el café o en los seminarios, ¿no? Y ya digo que esta es una cuestión que aparece últimamente en más de una de estas conferencias. Yo creo que hay algo que la democracia no hizo, y muy especialmente el gobierno del PSOE, que fue construir una propuesta nacional compleja, incluyente con la realidad plurinacional. Eso no se hizo. Y no se hizo por una razón muy simple, coherente con ese otro relato, porque el PSOE estaba construyendo el estado de bienestar, la relación con Europa y con la educación. Y con eso llegaba, con una sociedad educada, moderna, culta e integrada en Europa, y mucho cosmopolitismo, que era lo que el PSOE, digamos, y los intelectuales de los 80 y 90 proclamaban. Ya no era necesario, la nación no existía, solo existía el estado de bienestar. ¿Qué ocurre? Que cuando reaparece la nación, cuando reaparece con la globalización en todo el mundo la nación, desde luego evidentemente también en Europa, la única nación que existe en España, eso es lo que explica muy bien Ismael, ¿no? El único nacionalismo que existe del que echar mano es el franquismo. No existe otra propuesta ideológica que no esté vinculada a la religión, al ejército. Y ahí efectivamente me venían a la cabeza dos datos, ¿no? Es decir, lo que sí que no fue capaz de pasar la transición, ni siquiera en aquel momento de apertura, fueron dos. En el año 77, antes de la reforma del ejército, aquella obra famosa de la torre,
que luego fue cabeza de, digamos, de cartel de Esperanza Aguirre, en aquel momento se tuvo que exiliar, porque lo metieron en la cárcel, no me acuerdo muy bien, la torna aquella